Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Guillermo Vázquez aquí en su programa Una Voz en el Camino por TVNet México. Tenemos el día de hoy el honor de contar con la presencia de la licenciada psicóloga Norma Palestino. ¿Qué tal, licenciada? Buenos días. Buenos días, es un placer que usted me haya invitado a su programa. Estoy muy contenta, estoy muy feliz y agradezco a usted y a todo su equipo del programa. Que les voy a hacer el comentario, me dice que mi programa, pero no, este va a ser su programa. Yo le estoy haciendo la entrevista, dándole la bienvenida a TVNet México con este nuevo programa, Una Voz en el Camino. ¿Qué significa para usted este programa? Para mí este programa es muy hermoso, es un gran privilegio poder contactar con la gente muy más cercanamente a través de este medio de comunicación. Para mí, pues me gusta mucho porque es un talento que el Dios de lo alto me ha dado, así como también trabajar en programas de radio. Yo sirvo a Dios principalmente y a la gente con situaciones vulnerables. ¿Nos puede decir al público quién es Norma? ¿De dónde es? ¿Cuándo nace? Que nos hable de su persona primeramente. Sí, claro. Yo nací en la ciudad de Oaxaca. Ahí es donde mis padres radican. Ahí nací. Después me vine a la Ciudad de México para estudiar la escuela secundaria y después me vine a la ciudad de Puebla para poder terminar mis estudios de preparatoria y también la universidad. Y ha sido un gran placer que Dios me haya bendecido con un esposo. Soy casada y tengo una hija que se llama Livni, muy hermosa, y el trabajo que más desempeñamos mi esposo y yo es trabajar para servir a nuestro Dios, a Jesucristo, abrir misiones para que se dé a conocer el amor de Dios. ¿Y por qué estudiar psicología? La psicología estudia la conducta del hombre, la conducta del ser humano a través de instrumentos de medición, que son los test psicológicos. La psicología ayuda y la psicología es una ciencia exacta. Entonces, la psicología nos ayuda para restaurar el alma y el espíritu. Y claro, también si tu alma y tu espíritu están sanados y están en una posición correcta, saludable, entonces también es reflejado en tu cuerpo. Sí. ¿Cómo relaciona lo que es la psicología con la religión, con la palabra de Cristo? Pues es muy hermoso porque recuerde que el creador de todo el universo es nuestro Dios y Él creó toda la ciencia exacta. Él es el dueño de todas las cosas. Entonces Él trabaja de una forma muy hermosa en psicología porque Él llega a lo más escondido del subconsciente, del inconsciente del ser humano, lo que un psicólogo no puede lograr y no lo puede hacer. Entonces, cuando Dios toca esa parte del alma y esa parte del espíritu en las profundidades del yo, entonces hay una sanidad completa. Entonces, Él obra en una forma sobrenatural y milagrosa, donde la ciencia ya no puede ir más allá. Cuando usted estudia psicología, ¿cómo maneja esa rama en la cuestión laboral? Cuando yo estudié psicología, pues me gusta trabajar, casi siempre lo hice con adolescentes, con jóvenes. El trabajar con adolescentes y con jóvenes es una manera muy padre de trabajar porque es el fundamento, por así decirlo, de un adulto. Y si, por ejemplo, tú trabajas en la conducta de niños o de adolescentes y jóvenes, es como un árbol cuando está comenzando a crecer. Entonces ese árbol, si desde pequeño lo cuidas con amor, lo riegas y permites que el sol le dé y estás al pendiente de él, así es con un adolescente y un joven, se va protegiendo, se va ayudando, se va exhortando, se le va orientando a través de consejos sabios, consejos prudentes y lo conduces a lo que está bien o lo que no está bien, lo enfrentas con su propia conducta cuando es positiva o negativa, entonces tú ya lo enseñas a ser un joven positivo y por lo tanto cuando sea adulto va a ser una persona adulta eficiente. Sí. Y cuando hablamos de la relación de la psicología, ¿cómo le llega a usted este interés
por hacer la mezcla, ya, por decirlo así, ¿no? Con la religión. Pues no es nada difícil, es muy sencillo, solo es decirle al humano, a la persona con la que tú estás, al sujeto al cual tú estás tratando o estás ayudando, tú le tienes que decir que él escoja. Si él escoge, por ejemplo, siempre todo lo científico, porque hay personas que no les gusta saber nada de religión, como usted dice, nada sobre Dios, y entonces tú tienes que trabajar de una manera sabia, apoyando a ese sujeto para que sea restaurado, y tal vez en lo secreto orando a Dios para que se rehabilite, y si por ejemplo la persona acepta los consejos sabios de Dios y la palabra de Dios, entonces ese sujeto va a ser un potencial muy restaurado y muy sanado. Entonces es como tú puedes mezclar, tienes que hacerlo con mucho cuidado, porque mucha gente, como yo le decía hace unos minutos, no acepta a Dios. Entonces ahí tiene que entrar la psicología, y nosotros sabiamente, como psicólogos cristianos, solamente orar por esa persona para que al llegar a ti tú puedas permitir que Dios trabaje en ella en una forma más saludable. Sí. Hace rato nos comentaba de que los científicos no aceptan la religión para trabajar conjuntamente con la ciencia. Entonces yo quiero pensar que es muy difícil hacerles la introducción del amor hacia la palabra de Cristo para trabajar de otra manera la ciencia o lo que ellos hagan. Es un astronauta, un médico, un científico. Usted nos quería hablar del amor, y yo creo que tiene mucho que ver el tema de lo que es la psicología, el no aceptar la religión o la palabra de Cristo en la ciencia. ¿Cómo logra la licenciada Norma llegar hacia los jóvenes y hacia las personas que en su momento se ponen hasta un tanto rejegos a no aceptar la palabra? Sí, claro. Los científicos no aceptan a Dios porque no han tenido una experiencia con Él. Y tener una experiencia, una relación con Dios significa, en algún momento de tu vida tiene que suscitarse alguna prueba muy grande para ellos. Entonces, cuando viene el milagro, entonces es cuando florece y se da la experiencia. En los jóvenes, ¿cómo puedes acercarte? Es porque hay una respuesta. Si tú llegas con un joven que es drogadicto, que es alcohólico, o con algún joven que ha asesinado, o que está pasando por una depresión muy profunda y tiene los deseos de suicidarse, cuando tú le hablas y le dices que hay una esperanza para él, que Jesús puede hacer un milagro sobrenatural si él tiene fe y habla y platica y dialoga y pide, porque a Dios le gusta que nosotros pidamos conforme a su voluntad. Tú lo vas a enseñar a ese jovencito. Entonces ese jovencito, si es una experiencia de drogadicción, entonces, o de una depresión muy gravosa, entonces esta persona, cuando él acepta y reconoce que Jesucristo verdaderamente hace maravillas, entonces hay un cambio para él. ¿Por qué? Porque él puede reconocer y aceptar y puede declarar que es verdad, que Jesús puede ayudarlo. Él puede reconocer su necesidad, y entonces viene una experiencia de amor. Entonces es como Dios se presenta como un Dios amoroso para él. Generalmente las personas que van a vicios o que entran a una depresión, se encuentran muy profunda, generalmente son personas que no fueron amados por sus padres. Generalmente son personas que fueron maltratados, fueron violados, o tal vez fueron heridos en algún momento de su vida por golpes, o fueron hijos que fueron regalados. Y son muchos factores por el cual la conducta de un adolescente o jovencito se altera. Entonces es cuando tú tienes que enseñarle que debe tener una experiencia con Jesús. Y cuando viene la experiencia, entonces hay un cambio, se engendra un cambio, y muchas vidas son cambiadas. Y ese es el secreto. La gente, como usted decía hace unos minutos, no cree en Dios. No cree en Dios por lo mismo de tantas heridas que tuvieron cuando eran infantes, y tantos golpes. Y yo pienso que para que las personas puedan entrar a un cambio, debe de existir el conocimiento del amor. ¿Sí?
y es de lo que el día de hoy nos quiere hablar, ¿no? Cómo lograr que la persona, después de haber vivido una experiencia frustrante, de haber tenido una mala vida, que haya sido maltratado por muchos factores, por muchas personas, cómo lograr que la persona conozca el amor, porque yo creo que es algo tan grande, pero muy difícil de hacer que florezca en una persona cuando ha sido de alguna manera maltratada. Claro que sí. En la Biblia nosotros nos basamos mucho a la Biblia. Recuerde que la Biblia es el mejor libro, el mejor bestseller editado del mundo. Eso sí está muy reconocido internacionalmente, que es el mejor libro más que todos aquellos, ¿no? Como Don Quijote de la Mancha, como por ejemplo Dorian Gray, y todos esos libros son muy reconocidos y muy famosos, pero el mejor es la Biblia, porque la Biblia habla del amor perfecto de Dios. Entonces dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tú no te pierdas y que haya un arrepentimiento en ti. ¿Cómo nos podemos perder? Pues precisamente en aquellas áreas donde son los vicios, como decía hace unos minutos, como son todas las malas elecciones que te traen consecuencias a tu propia vida, ¿no? Y a veces la vida la cortas tan joven, ¿no? Hay jóvenes que se suicidan. Por ejemplo, aquí en Puebla es el más alto índice de suicidios, por si usted no lo sabía, en todo el mundo. Aquí han venido muchos psicólogos extranjeros, al igual que terapeutas, porque están muy impactados en el estado de Puebla, antes que otros estados de la República Mexicana, porque tantos jóvenes y tantas personas, aún adultas, aún empresarios, se están suicidando. Casi siempre, para que haya una decisión de un suicidio, esto quiere decir que la persona está presentando un cuadro clínico de una depresión muy severa, para que puedas tomar una decisión de ya suicidarte, acortar tu vida. Dios te dio la vida, y yo quiero decirle a todos los jóvenes que nos están viendo, Dios te dio la vida, es un regalo, la vida es hermosa, no tenemos por qué y no tienen por qué en algún momento tan dificultoso de tu vida renunciar a la vida. Renunciar a la vida, porque es un regalo muy grande, y el único que tiene potestad sobre tus días es Dios. Él es el creador, es Jesucristo, Él es el dueño de la vida, y tú no tienes por qué retroceder, sino al contrario, sabes que cada obstáculo que venga a tu vida lo vas a tener que pasar precisamente con Cristo Jesús, y vas a poder salir adelante, y vienen los tiempos mejores, ¿no? En la vida hay tiempos muy difíciles, tanto en la economía. Un empresario, por ejemplo, cuando llega a decaer económicamente, lo primero que quiere dice, me quiero morir, ¿no? Por el orgullo. Está acostumbrado a sus empresas, a su fama, a su dinero, etcétera. Y llega un momento en que ya no quiere vivir, porque la gente que va a decir, ¿no? De ese rango tan grande que tiene. Pero no vale la pena retroceder, porque cuando Dios quita algo es porque va a dar algo mejor. Viene delante de ti algo mejor. Y en relación a lo que es el amor, le debemos decir al público que no se vayan, que después del siguiente corte vamos a seguir hablando por el tema del amor, ¿le parece? Sí, claro, me parece muy bien. No se vayan.